Yo simplemente quería subrayar que hoy introducimos en la historia de los 10 años de Campus FAES una novedad, y una novedad muy bienvenida. Y es que esta mesa redonda, este ilustre panel, FAES lo hace conjuntamente con la Fundación Villa Cisneros. La Fundación Villa Cisneros, tan justamente representada aquí, también representada aquí por Íñigo Gómez Pineda, que es una iniciativa surgida en la convicción de la necesidad del apoyo a las víctimas del terrorismo. Esto, en fin, abre a la Fundación a la colaboración con personas e instituciones, en este caso la Fundación, de las que yo creo que hay que destacar su generosidad. Pero no solamente su generosidad, porque ponen al servicio de esta causa y de esta finalidad sus medios, sino también de una generosidad que no solamente es material, sino de la generosidad moral. La generosidad moral, el reconocimiento a lo que las víctimas del terrorismo significa, y una generosidad que en este momento a veces se echa en falta. Estamos verdaderamente honrados de esta colaboración. Estamos profundamente agradecidos a la Fundación Villa Cisneros y, naturalmente, estamos especialmente agradecidos a todos los que hoy van a participar en esta mesa redonda, a la que yo no quiero retrasar más y, por tanto, cierro mi intervención reiterando nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento en la persona de Íñigo a la Fundación Villa Cisneros, con la que vamos a seguir colaborando y que va a seguir colaborando con nosotros para una causa que nos identifica y que creo que a todos nos ennoblece. Muchas gracias, Íñigo. Quiero saludar muy efusivamente a Íñigo, a Rocío, a Pablo, a María, a Ana, que anda por ahí, en fin, a todas las personas que tenéis responsabilidades como el caso de Íñigo la presidencia, como el caso de Rocío la dirección y como el caso de los demás el patronato de la Fundación. Y quiero también saludar al resto de las personas que están en este momento en la mesa. Sin las gafas no sé si capaz de ver a todo el mundo, pero de allí, no las tuyas, no, Carlos, por Dios, que son peligrosísimas. Raúl González Zorrilla, Carmen Ladrón de Guevara, Ana Velasco, Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Ángeles Escriba. Bueno, yo quiero darles las más efusivas gracias por estar un sábado por la tarde en el campus, en el seminario que hemos organizado sobre la derrota del terrorismo y la preservación de la memoria en colaboración con la Fundación Villa Cisneros. Y, bueno, ellos, además son muchos, van a hablar ahora bajo la moderación de Carlos Urquijo, a quien no le agradezco menos, sino igual o más, si es posible, que haya hecho el mismo esfuerzo. Carlos, en la época en la que yo era secretario de Estado de Seguridad, fue nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco y lo disfruté exactamente 3 meses, que fue lo que tardamos en perder las elecciones y tú en dejar de ser el delegado del Gobierno en el País Vasco. Pero los que se confiaron hicieron mal, porque aquí está otra vez de delegado del Gobierno y ya mucho más que 3 meses, y además lo vamos a disfrutar esta tarde y mucho moderando esta sesión. Y ahora me voy a poner un poco más serio para repetirme a mí mismo. Dije al principio de este curso que íbamos a ver una serie de cosas a lo largo de estas 48 horas. Ya sé que no les he dejado tomar café, que han comido rápido, en fin, todo eso, pero les tengo que agradecer a todos ustedes que han seguido el ritmo duro que hemos impuesto en estas 48 horas. Espero que hayan cumplido sus expectativas todo aquello que les anuncié y que ha ido pasando. Y anuncié que terminaríamos en la tarde de hoy con este seminario. Y dije una cosa que quiero, por eso digo que me voy a repetir, que quiero insistir una y muchas veces, ¿no?
el final del terrorismo es tan importante para la democracia española y su futuro como las cosas más importantes que puedan haber para el futuro de la democracia española. Y cuando digo el final del terrorismo no me refiero obviamente a que se termine, que por supuesto, sino también a cómo se termina. Ya me había autocitado, así que ahora me voy a autocitar 2 veces, una cosa que he dicho muchos años. Mucha gente quiere el final del terrorismo, no todo el mundo quiere el mismo final del terrorismo. Y nosotros tenemos claro el final del terrorismo que queremos. El final del terrorismo que queremos es la derrota del terrorismo, aquí está en el título, que significa no solo la entrega de las armas, sino la correspondiente pedida de perdón a quien se ha ofendido y el reconocimiento del daño que se ha causado. Y que hay víctimas en esta historia y ha habido asesinos. Y no son lo mismo las víctimas y los asesinos. Y termino esta autocita diciendo que, como también ustedes me han oído, tenemos motivos para la preocupación porque las cosas no vayan por ese camino. Porque hay más de un elemento y más de 2 y más de 3 que dicen que las cosas pueden no ir por ese camino. Y que hay quien pretende que se olvide que unos fueron víctimas y otros asesinos. Y que se equipare la causa de los que murieron inocentemente con la causa de los que los mataron. Y que cuando eso se pone en un documento que se llama el Plan Urkullu o que se llama el Plan Jonan Fernández o tal, pues hay que decir con toda claridad que eso no es. Que eso no es. Y que no hace falta ni siquiera mantenerle el título. Que eso no es un plan de paz porque aquí no ha habido nunca una guerra. Aquí ha habido personas que cumplían la ley y respetaban la libertad y la democracia y personas que las mataban. Y el final del terrorismo es el reconocimiento de que unos mataron y otros murieron, inocentemente. Dicho esto, estoy seguro de que vamos a tener una mesa redonda interesantísima por la calidad excepcional de las personas que están aquí. Insisto, yo les agradezco mucho que estén esta tarde para ilustrarnos con su forma de ver las cosas y doy la palabra a don Íñigo Gómez Pineda, que, como ustedes han visto en el programa, lo primero que va a hacer es lo que él quiera hacer, ya se verá. Pero vamos, en el programa dice que además de lo que quiera hacer, pues va a explicar lo que quiera sobre esta dignísima y extraordinaria fundación que han puesto en marcha para ayudar a las víctimas del terrorismo. Y también referirse a uno de los primeros grandes productos de su actividad, que es la edición del libro Cuando la maldad golpea, en el que están el testimonio de las víctimas, o una serie de víctimas muy impresionante, que se presentó hace poco en Madrid y que, como ustedes tendrán ocasión de ver, pues es un libro muy revelador de cómo ha sufrido algunas personas el daño y el mal de la gente que ha estado practicando el terrorismo durante estos años. Así que muchas gracias, Íñigo. Dar las gracias a Ignacio, a Javier, a Cayetana, por la novedad que habéis introducido en el campus al dar la oportunidad, en este caso a la Fundación Villa Cisneros, para presentar este libro que, si alguno de ustedes le dedica algo de tiempo para leerlo, es realmente emocionante, ¿no? Cuando la maldad golpea. Después vamos a tener la oportunidad de contar cómo se ha escrito, porque la historia de cómo se ha escrito es en sí misma apasionante, de contar por qué existe la Fundación Villa Cisneros, cuál es el motivo de su creación, y de hacer un par de reflexiones de cuál es el espíritu de la Fundación. De entrada, me parece lo mejor el que veamos un vídeo donde explica exactamente qué es la Fundación y por qué ha editado este libro la Fundación, y después espero poderles explicar ese par de cosas que no vienen en el vídeo.
La Fundación nace en el año 2007 con el objetivo de defender los principios del humanismo cristiano, que son la esencia de la cultura occidental y, por supuesto, de España y de toda su historia. La dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, como la justicia social, las libertades individuales, la solidaridad y la igualdad de oportunidades. Estoy seguro que en España hay millones de personas que coinciden con nuestras ideas. Es fundamental animar a que el resto de esas personas que coinciden con nuestras ideas pasen a la acción, pasar de decir lo que hay que hacer a hacerlo. Ese es uno de los objetivos de la Fundación Villa Cisneros. ¿En qué ámbitos trabaja la Fundación? Colaboramos en iniciativas de ámbito asistencial, fomentamos la igualdad de oportunidades, sobre todo en el ámbito educativo, y luego también en iniciativas divulgativas para promocionar y dar a conocer la historia de España y de su patrimonio cultural. Algo que se está reescribiendo desde una óptica nada fiel a la realidad de España. La Fundación Villa Cisneros cree que es muy importante divulgar el patrimonio cultural y la historia de España para que todos nos sintamos orgullosos de él. Desde el principio la Fundación Villa Cisneros decidió apoyar a las víctimas del terrorismo en sus aspiraciones de justicia y reparación, como un acto de solidaridad por haber sido ellas precisamente las víctimas de los enemigos del proyecto común de España. Yo quiero transmitiros lo importante que es esta colaboración entre la Fundación Villa Cisneros y nosotros. No solo económicamente, es que también es muy importante, sino porque en estos tiempos en el que las víctimas estamos sufriendo tantos varapalos, el que haya fundaciones como ellos, que se acuerden de las víctimas, que estén con nosotros y que hayamos tenido ese lazo de unión tan fuerte entre ellos y nosotros, es muy necesario. Una tarde se presentó el presidente, Íñigo Gómez Pineda, aquí en la asociación. Nosotros estábamos un poco recelosos porque no nos podíamos creer que alguien de una manera altruista viniera a decir: no vengo a pedir, vengo a ayudar. Nos explicó cómo quería ayudar, que habían pensado mucho en el tema de las víctimas del terrorismo y que creían que era una buena forma de canalizar todo ese apoyo que querían ofrecer, viniendo y ofreciéndonos algún tipo de máster o estudios superiores para algún hijo de una víctima o una víctima fuera de España. Nos quedamos muy sorprendidos, gratamente muy sorprendidos, pero pensamos que no podía ser que toda la ayuda fuera a una víctima, que si a él le daba igual lo que suponía ese gasto, repartirlo entre muchas víctimas, haciendo cursos menores o de menor nivel, pero que les ayudaría mucho a encontrar un trabajo. Y dijeron que sí, que lo que querían era ayudar a la OVT, a la Asociación de Víctimas, y que iba a ser como nosotros quisiéramos o les dijéramos de la mejor forma. Desde ese día se inició esta colaboración, esta ayuda, y estamos encantados. ¿Cuáles son las actividades principales de la Fundación? La Fundación organiza conferencias con personajes relevantes y conocidos de la vida política, social y cultural de España. Y también intentamos hacer conferencias que expliquen, que narren y que cuenten hitos de la historia principal de España. Llevamos 2 años patrocinando los premios de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, y por otro lado ayudamos en proyectos de investigación. También damos becas de formación a víctimas del terrorismo que solucionan problemas concretos a determinados colectivos para facilitar su inserción en el mundo del trabajo o para mejorar su situación laboral. La Fundación Villa Cisneros me dio una beca para estudiar, ya que por el tiempo que estamos pasando no son momentos buenos para ninguno. Entonces, gracias a ellos, puedo dedicarme ahora mismo a lo que soy y a lo que estoy trabajando, que es técnico superior en actividades físicas y de deporte. También editamos libros como medio para promover la cultura, para conocer la historia de España, y es una manera también de sensibilizar a la sociedad con los ideales de la Fundación. Concretamente creemos que el último libro que hemos editado en apoyo a las víctimas del terrorismo contribuye a que las personas que han sido asesinadas permanezcan en la memoria de todos los españoles. Contribuye a que no nos olvidemos de ellas. Lo que no han podido quitarme, el recuerdo de mi padre.
Soy la tercera de 4 hermanos, una hembra después de 2 varones, según cuenta mi madre, muy esperada por mi padre, que cuando le dieron la noticia de que era una hembra... Yo pertenezco a la Asociación de Víctimas desde hace muchísimos años, desgraciadamente porque me asesinaron a mi padre, y entonces se puso la asociación en contacto con nosotros para decirnos que había un proyecto de la Fundación Villa Cisneros para escribir un relato de lo que nos había pasado, que si estábamos de acuerdo, y entonces fui y el relato es real. Para mí escribir el libro me supuso mucho porque fue recordar otra vez todo, y te pones a escribir y no sabes lo que escribir, porque son tantos malos momentos que no los olvidas pero no quieres recordarlos. Emociones muy duras, pero también hemos tenido nuestros momentos muy buenos después de llorar. Nos hemos reído mucho, ha sido una experiencia muy buena. Era el pequeño de 6 hermanos y en aquellos años no tenían muchas posibilidades. Tuvo que dejar el colegio para poder salir adelante. Se fue a otro pueblo, también de la misma provincia, Crespos, donde estuvo muchos años trabajando. En estos años conocí a mi madre y empezó a formar su familia. Allí nacimos mis 2 hermanos y yo. Cuando empezamos a colaborar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en una de las conversaciones con algunas de las personas a las que habíamos dado unas becas, nos impresionó muchísimo lo que sentían, lo que vivían, el drama que seguían viviendo a pesar de haber pasado muchísimos años después de los atentados. En una de esas conversaciones nos pareció que era muy interesante contar a los demás lo que estábamos viviendo en primera persona al relacionarlos con ellos. De ahí surgió la idea de que ellos mismos contasen lo que habían vivido, sus sentimientos más personales. Yo creo que este libro es una manera de transmitir los sentimientos en primera persona, ¿no? Y ver de verdad, en los relatos se puede leer las experiencias de lo que han vivido y de lo que están viviendo a día de hoy, ¿no? Que yo creo que tienen un tono esperanzador también, o sea, han llegado a ver la luz después de haber pasado momentos tan tristes y tan trágicos como han vivido en el pasado. Yo creo que además es una forma de no olvidar. Creo que como sociedad tenemos la obligación de acordarnos todos los días de la historia de las 858 víctimas del terrorismo. Y me parece que hacer este libro y editarlo por parte de la Fundación Villa Cisneros es un homenaje a ellos, al dolor que han sufrido, pero también a la dignidad que representan. Y sobre todo a no dejar de escuchar su voz y su historia. El otro objetivo de la edición del libro era conseguir algo que nos parece fundamental a la hora de tratar a las víctimas del terrorismo, a la hora de apoyar sus aspiraciones de reparación. Creemos que la memoria de las personas asesinadas debe permanecer, creemos que no se puede olvidar, creemos que eso es un acto de indignidad y el libro consigue que esas personas permanezcan en la memoria. Quiero empezar mi relato con una frase que escuché en algún momento. Haz planes que la vida se encargará de cambiártelos. Tan real que si hoy estoy escribiendo este relato es precisamente porque un nuevo plan nos cambió la vida un 11 de marzo de 2004. Escribir ha supuesto sacar toda la presión que sientes dentro una vez que eres capaz de ponerle palabras a cada uno de los sentimientos y de las emociones que te pasan y le puedes poner un porqué, te libera. No cambia el dolor, porque eso sí que se mantiene, pero sí que libera mucho. Y por supuesto gracias a cada una de las personas que han estado y que hoy están en mi vida, porque todas me han ayudado a ser la mujer que ha escrito estas líneas. ¿Tú crees que el libro gustará? Yo creo que sin ninguna duda, quien tenga deseos de conocer por dentro las consecuencias personales de eso que en política se ve tan fríamente, se encontrará en el libro con el corazón de 11 personas.
El libro lo han escrito 11 personas entre las miles de víctimas del terrorismo. El resto de víctimas podrían contar experiencias dramáticas similares que hacen imperativo que el resto de la sociedad actúe dándose cuenta de que ha habido años durísimos y que las víctimas merecen esa solidaridad del resto de los españoles. Bueno, yo no veía el vídeo desde cuando presentamos el libro, que me parece que fue hace como mes y medio, pero les puedo asegurar que me emociono como la primera vez. Bueno, este vídeo, como han visto ustedes, lo que trata es de sensibilizar a la sociedad con el problema de las víctimas del terrorismo. Yo creo que ellas tienen derecho a que haya una reparación y a que haya justicia. Y ese es el motivo por el que la Fundación Villa Cisneros las apoya. Yo quiero dar las gracias, lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, a FAES, que ha dado esta oportunidad de que se conozca la Fundación y se conozca este libro, especialmente a Cayetana Álvarez de Toledo y a Ignacia Starloa, que fueron las dos primeras personas con las que entramos en contacto de FAES y que desde el minuto uno pues, nos entendimos perfectamente, ¿no? Yo creo que ellos son dos ejemplos de políticos que su actividad está respaldada, se dedican a la política por un compromiso, por unos ideales, por unos principios, ¿no? Yo creo que eso es digno de admiración. También quiero dar las gracias a las 10 personas que han escrito el libro, que han escrito los relatos, porque realmente son los auténticos protagonistas, y, por supuesto, a los amigos de la Fundación. Me encanta decirlo de amigos, no se crean ustedes que tenemos muchos, pero los vamos a llevar en octubre en un autobús de excursión. Esos son los que tenemos, pero gracias a ellos pues, somos capaces de acometer determinados proyectos. Me gustaría contar muy brevemente el motivo por el que la Fundación se creó, para entender por qué se dedica a apoyar a las víctimas del terrorismo. En realidad se trata de pagar una deuda pendiente, deuda que las personas que creamos la Fundación Villa Cisneros creemos que teníamos con las víctimas y todo lo que ellas significan. Durante los años 80, muchos fuimos testigos de cómo se llegó a enterrar a los asesinados por ETA en la clandestinidad más absoluta. Y en bastantes casos no se permitió cubrir el féretro con la bandera española porque se consideraba una provocación. Durante todos aquellos años casi no se podía hablar de lo que pasaba. Como mucho, asistíamos a los funerales que se celebraban precipitadamente en algunas iglesias, no en todas, ya que en muchas parroquias se llegó a vetar que se honrase a las víctimas del terrorismo. Muchos de ustedes, por la edad, esto les parecerá que estoy contando una historia que me acabo de inventar, pero era así, era verdad. Así estaban las cosas a finales de los 70 y durante los 80. Esa época tan dura y cruel a mí personalmente me dejó una huella profundísima. Y siempre tuve la conciencia de que la sociedad tenía y tiene una deuda con las víctimas del terrorismo que había que pagar. Era inaplazable. Ese fue el motivo y no otro de crear la Fundación Villa Cisneros.
Las personas que la creamos sentíamos que teníamos que pagar una deuda y ese fue el motivo de crearla. En el 2007, año de creación de la Fundación, decidimos pasar a la acción y ayudar a las familias de aquellos que habían sido asesinados por defender unos principios y la libertad de todos. El nombre de la Fundación Villa Cisneros, a mí me da cierto pudor contar esto porque es un tema personal, pero es un homenaje personal a mi padre, el general de caballería Alfonso Gómez Pineda, que siempre vivió en defensa de unos valores que son los que inspiran a la Fundación, valores de dignidad, honor, justicia y amor a España, y que estuvo destinado en la ciudad de Villa Cisneros cuando esta ciudad del Sahara era una provincia española más. Quería hacer un par de reflexiones, ¿no? Las víctimas del terrorismo, la Fundación siente que son un símbolo fundamental y un punto de referencia para la sociedad española. Creo que han tenido el coraje, la valentía, concretamente las personas que han escrito el libro, cuando la maldad golpea, de recordar lo que no querían recordar o a veces no podían recordar. Y eso me parece que es admirable. En el recuerdo de los peores momentos de su vida, y lo han hecho para rendir homenaje a sus familiares, asesinados por aquellos que quieren acabar con nuestro proyecto común que es España, su democracia y sus libertades. En la Fundación Villa Cisneros creemos que la memoria es fundamental, que mantener la memoria es primordial, porque sin ella no hay justicia y sin justicia no hay paz. Y brevemente contaré cómo se ha escrito el libro. Cuando se ha mencionado en el vídeo, cuando nos reuníamos con la directora de la Fundación, Rocío Gómez Pineda, se reunía con una psicóloga de la UVT, con las 10 personas que decidieron atreverse a recordar, como he dicho antes, lo que no podían o no querían recordar. Se reunieron durante meses, durante más de un año. Al principio, no había manera de escribir ni una línea. Fueron momentos duros, difíciles, pero el hecho de compartir el dolor, compartir el sufrimiento, les hizo superarlo, les hizo ponerse a escribir. Algunos tardaron 6 meses, otros se quedaron en el camino, otros simplemente no pudieron recordar, no pudieron ponerse a escribir aquello. Con este libro rendimos homenaje no solo a los participantes en el libro, sino a todas y cada una de las personas que fueron asesinadas por ser españoles. Ninguno de los 858 asesinados murió en un accidente de tráfico. Los mataron por ser españoles y que deben ser un símbolo para el resto de la sociedad. Aquí hay en la mesa 3 personas que han escrito 2 de ellas un relato, Carmen Ladrón de Guevara, como abogada que defiende a las víctimas en la audiencia y se enfrenta de una forma regular con la cara de los asesinos, escribe su experiencia desde el punto de vista jurídico. Ana Velasco, miembro del patronato de la Fundación, que después les contará a ustedes su opinión sobre todo esto y por lo tanto no quiero adelantarme a lo que va a decir ella. Y María San Gil, que como siempre discreta, valiente y con ese coraje y esa claridad que ha hecho que sea la mejor defensora de la libertad en el País Vasco. A mí me gustaría leer algo de lo que dice María San Gil. No quiero mirarla con nuestra... Algo de lo que dice, ella prologa el libro, y yo voy a leer algo de lo que dice porque me parece que ilustra muy bien el tema
que tenemos hoy y ya para terminar mi intervención. Ella dice: vivimos inmersos en una corriente relativista que ahuyenta, como si de la peste se tratara, todo lo que exija de nosotros un mínimo de reflexión, de análisis de conciencia. Es mucho más cómodo y más fácil instalarse en la molicie cívica, en el egoísmo social y en la desidia democrática. Hoy lo cómodo y lo fácil han sustituido al esfuerzo y a lo correcto. Nos da pereza recordar los dramáticos episodios vividos por culpa del terrorismo. No queremos que nos recuerden que tenemos un deber democrático que cumplir con las víctimas y con nosotros mismos, y que deberíamos ser implacables en todo lo que atañe a la derrota del terrorismo. Existe una corriente que se extiende como una plaga, que aboga por poner el contador a cero, por hacer tabula rasa, por olvidarnos de que ha habido víctimas y verdugos, y por tergiversar la historia para que no haya vencedores y vencidos. Nada más perverso que querer contar una historia que no ha sido, una historia que contente a los verdugos con la falsa esperanza de que dejen de serlo y nos dejen en paz. Yo, sin embargo, prefiero recordar. Este mes de julio pasado, cuando escribía el prólogo, el día 27 hizo 52 años que ETA asesinó a su primera víctima. Se trataba de una niña de 22 meses que tuvo la mala suerte de estar sentada en las rodillas de su tía, que era la taquillera de la estación de Amara en San Sebastián. ETA había colocado una maleta incendiaria en uno de los armarios de la consigna. El bebé de 22 meses murió abrasado. Dice más cosas, merece la pena leerlo, porque yo creo que lo que dice María, a quien le corresponda debería meditar sobre ello. Finalmente, decir que la Fundación Villa Cisneros va a apoyar a las víctimas en todos los proyectos que estén dentro de su capacidad, y muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. Y decirte que yo me he encantado aquí al seminario de FAES porque hablar de derrota de ETA y hablar de memoria pues es hablar de algo que yo he procurado en mi vida pública pues hacer desde el primer día, ¿no? No sé si lo he conseguido. Aquí tengo alguna compañera de fatigas que ha batallado y pelea mucho más que yo, pero en definitiva que he venido encantado a hablar porque el tema creo que es fundamental, y más en estos momentos, como decía Íñigo leyendo las palabras de María, en los que todo se relativiza y como no hay sangre en la calle, pues parece que lo que importa es que dejen de matar y da igual cómo acabe esta película, ¿no? Y como creo que el moderador en un debate o en una mesa redonda con gente educada como la que está aquí, si no invisible, porque eso no es posible, tiene que ser prácticamente inaudible, pasaré a presentar de manera breve a quienes nos acompañan y tienen mucho que decir, mucho más que yo, porque son gente experta y capacitada. En primer lugar, Florencio Domínguez, creo que está por allí, que al igual que Ángeles Escribá y Raúl González Orrella, son periodistas expertos en ETA, pero sobre todo son periodistas combativos contra ETA, que creo que es lo importante, porque expertos en ETA puede haber muchos, pero combativos hay menos. A mi izquierda está Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada especializada en acompañar a las víctimas del terrorismo y a sus familias para evitar algo que también hoy algunos reclaman con motivo de esa especie de nuevo tiempo que quieren que vivamos, que es la impunidad, y ella precisamente de lo que se encarga es de asegurar que no haya impunidad, aunque es verdad que hay más de 300 casos de asesinados por ETA que sus familias no conocen todavía quién fue el autor del asesinato, y creo que también sobre eso creo que podrías ilustrarnos luego en tu intervención.
Y en último lugar, y no menos importante, y no porque sea miembro del patronato de la Fundación Villa Cisneros, Ana Velasco Vidal-Abarca, a la que conozco hace muchos años, igual que a su madre, que hizo mucho y bien en el País Vasco por la defensa de España. Me sopla, y es verdad, Ignacio, que me olvidaba de Rogelio Alonso, entre los expertos en la materia. Es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y, perdona Rogelio por el lapsus, y decía que Ana une a su condición de miembro del patronato de la Fundación la condición de víctima del terrorismo, puesto que su padre fue asesinado en enero del año 80, era el comandante del ejército Jesús Velasco Zuazola, que a su vez era jefe de los Miñones en Álava, de la Policía Foral de la Diputación Foral de Álava, y hace pues ya más de 33 años fue asesinado por ETA. Y quería terminar y daros un turno de unos 10 minutos a cada uno para que expongáis lo que os parezca oportuno sobre la memoria y la derrota. Simplemente pediros que, si podéis opinar, que seguro que lo haréis, me gustaría, creo que sería bueno para quienes participan en el campus, ¿qué opinión os merece, qué os parece? Ha hecho referencia a Ignacio, yo también lo he leído porque me parece que era obligado para criticarlo y hacer una crítica constructiva, si se puede, con este papel, no lo voy a calificar, con este papel, que es el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, y con esa hijuela que estaba redactada cuando ya lo presentaron y tenían, al parecer, mucho interés, y que es, curiosamente, lo que más me llama la atención del informe es la fecha, ¿no? Pero es el informe base, ya el título se las trae, de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco. Y la fecha, entre paréntesis, pone 1960-2013. A mí no, de 2013 me parece bien, pero de 1960, pues, en fin, yo creo que merece una explicación por parte del Gobierno y, desde luego, si alguno entiende exactamente por qué se ha cogido esa fecha y no se ha remontado, pues, no sé, a las guerras carlistas o, no sé, o a las cruzadas, en fin. Creo que sería interesante conocer vuestra opinión sobre este plan, y también creo que sería bueno conocerla sobre qué más debe hacer el Gobierno, en este caso de España. Yo creo que ha hecho cosas, yo espero que hayan sido de la dirección correcta, porque para eso soy delegado del Gobierno y creo que debe haber sido así, pero sí que creo que quizá ahora que se van a reunir la próxima semana no sé si el ministro, responsables del Ministerio del Interior con responsables de la Consejería de Seguridad para hablar de varias cuestiones y también para hablar del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que está previsto en la Ley 9/2012, creo recordar, 29/2011, que es la que regula el reconocimiento y la protección integral de las víctimas. ¿En qué sentido creéis que debiera orientarse ese instituto? Y también en relación, como decía antes, con la impunidad, si creéis que debe haber algún tipo de modificación legal que deba impulsar el Gobierno para evitar que puedan producirse casos de impunidad en el futuro. Nada más, si pues os parece, como tengo aquí a Carmen a mi izquierda, quizá que comience ella con su turno y luego iremos teniendo la palabra a cada uno de los demás, y me parece que luego también hay tiempo para un coloquio. Lo primero de todo, agradecer a la Fundación FAES, al director del curso, a participar esta tarde en esta mesa redonda. Si ya es difícil decirle que no a Ignacio Astarloa cuando te llama para pedirte algo, si encima ese algo es participar en una mesa con gente del nivel de las personas que me acompañan, pues la respuesta no podía ser más que afirmativa. Así que muchas gracias, Ignacio, por contar conmigo. Desde que hace unos años tomara la decisión de adentrarme en el apasionante mundo de la defensa jurídica de las víctimas del terrorismo, una consigna vital ha marcado el día a día de mi trabajo. Y es que con empeño, esfuerzo y mucho trabajo, las cosas al final salen adelante. O dicho de otra manera, si se quiere, se puede. Y lo he podido comprobar en estos últimos meses. Hace unas semanas tuve la oportunidad de contribuir con mi trabajo
a una de las actuaciones judiciales de las que probablemente me sienta más orgullosa, o que por lo menos me ha devuelto la ilusión por seguir peleando. Como digo, pude contribuir con mi trabajo a que con un margen escaso de días pudiéramos interrumpir la prescripción del atentado de la calle de Lope de Hoyos de Madrid, ocurrido el 21 de julio de 1993. Con ello pudimos interrumpir que la puerta de la justicia se cerrara definitivamente para las familias de las 7 personas asesinadas en ese atentado. Como digo, fue cuestión de horas y gracias al empeño de uno de los hijos de los asesinados conseguimos en menos de 48 horas una resolución del juez que nos sirviera para interrumpir el plazo de prescripción de 20 años contra la persona del etarra Iñaki de Rentería. Días después, los periódicos hacían eco de la memoria de la Audiencia Nacional del curso 2012, que a bombo y platillo anunciaba que finalmente habían sido localizados 347 de los 349 casos que estarían sin resolver. Este era el resultado de un trabajo, de un empeño de las asociaciones de víctimas, de un trabajo de algunos profesionales, entre los que tengo el honor de incluirme, que, puesto que la Audiencia Nacional no contaba con esa información, hace 3 años les remitimos una relación sistematizada de todos y cada uno de los atentados con resultado de muerte de la organización terrorista ETA, la situación procesal en los que a nosotros nos constaba que podían estar y pudimos determinar el número de atentados que a día de hoy estaban sin resolver o que por lo menos no teníamos sentencia de autor material. Como digo, esta información se la remitimos a la Audiencia Nacional hace 3 años y 3 años después, la semana pasada, nos hemos enterado por los medios de comunicación que esta información ya está en la Audiencia Nacional a disposición de las víctimas del terrorismo. Estos 2 ejemplos suponen para mí la constatación de que si de verdad se quiere, se puede, y de que si de verdad existe una voluntad clara, firme y valiente, las cosas se pueden sacar adelante. Se pueden localizar los casos sin resolver, se pueden remover los expedientes judiciales para agotar cualquier vía posible antes de que los atentados prescriban. Se pueden detener a los autores, como hemos visto hace unos días tras el acto de Biarritz, aunque para ello fuera necesario que los medios de comunicación hicieran localizaran uno a uno a los etarras con causas pendientes que habían participado en ese acto. Y, en definitiva, se puede dar respuesta a los anhelos de justicia que reclaman las víctimas del terrorismo. Porque de esto es de lo que estamos hablando, de hacer justicia, pero justicia con mayúsculas, con hechos concretos, no con palabras. Si la actuación de una víctima del terrorismo o la actuación de las asociaciones de víctimas, con los medios limitados de los que disponen, han sido capaces de hacerlo, si el empeño de una víctima ha servido para interrumpir la prescripción del atentado que causó la muerte de su padre, o el trabajo de las asociaciones de víctimas han podido determinar que más de 300 casos estarían sin resolver, que más de 300 atentados mortales de ETA le habrían salido gratis a la organización terrorista, ¿qué no se podrá hacer por parte de las instituciones del Estado para de verdad hacer justicia a las víctimas del terrorismo? Pero cuando no existe esa voluntad clara, firme y valiente para hacer justicia, es cuando entra en juego la elasticidad de las leyes, o como yo escuché en un juicio a Jon Egoeri Zelaya, el efecto chicle de las leyes y la capacidad de adaptarlas a la realidad social del momento. En estas últimas 24 horas hemos presenciado cómo la cuestión de los presos de ETA, por diferentes motivos, ha acaparado nuevamente el protagonismo de los medios de comunicación. Por un lado, tenemos el caso del sanguinario etarra en fase terminal desde hace más de 12 años, Bolinaga. Por otro lado, tenemos al top 10 de los arrepentidos, Valentín Lasarte y sus cartas pidiendo perdón. Y, en tercer lugar, de una manera más discreta, un artículo publicado por 2 de las figuras más representativas del denominado Grupo de Nanclares. Como digo, aunque son supuestos totalmente diferentes y no pretendo para nada compararlos, los 3 tienen algo en común, y es que las víctimas de esos 3 terroristas han presenciado o podrán presenciar cómo el asesino de su padre, de su marido o el que intentó acabar con su vida ha salido antes de prisión. Ha salido de prisión antes del tiempo fijado en las sentencias. En los 3 casos es cierto
que la decisión de su excarcelación anticipada está amparada en la ley. Faltaría más. O mejor dicho, esa interpretación concreta de la ley, que ha buscado en todo momento favorecer al terrorista, dejando de lado a las víctimas del terrorismo y dejando de lado sus reivindicaciones de justicia. Justicia que pasa necesariamente no solo por juzgar a los terroristas, sino por hacer cumplir lo juzgado. Lo decía hace unos días el teniente fiscal de la Audiencia Nacional. La ley penitenciaria se ha convertido en el coladero del derecho penal. La ejecución de lo juzgado y de las sentencias es lo más importante para que de verdad exista una justicia efectiva. ¿De qué me sirve a mi abogado o de qué le sirve a las víctimas del terrorismo obtener sentencias condenatorias de la Audiencia Nacional si después dichas sentencias no son ejecutadas en su integridad o se buscan subterfugios legales para que finalmente no sean aplicadas? Puedo tener leyes duras, leyes buenas, como es en el caso del ordenamiento jurídico español en materia de terrorismo, y puedo obtener sentencias condenatorias, pero si después estas leyes no se aplican o las sentencias no se cumplen, de nada me sirve. Lo recoge claramente la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2013 de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. La eficacia de la ley, el freno de los delitos, no está tanto en la dureza de sus penas, sino en la certeza de que éstas se van a cumplir. De ahí que sea necesario, cuando se plantean modelos del final del terrorismo, o en este caso, cuando nos planteamos qué modelo queremos aplicar para rematar a una ETA y a herida de muerte, lo hagamos partiendo de la aplicación rigurosa de la ley, buscando en todo momento hacer justicia a las víctimas del terrorismo. O lo que es lo mismo, es necesario que planteemos un modelo del final del terrorismo con ley y justicia. Porque, de lo contrario, si centramos todos nuestros esfuerzos, por ejemplo, en la reinserción de los terroristas y no tanto en la justicia a sus víctimas, corremos el riesgo de que esas premisas contempladas en la ley penitenciaria encaminadas a la reinserción de los reclusos acaben siendo utilizadas por los terroristas para fines bien distintos a los de su reinserción. Estaríamos con ello fomentando reinserciones interesadas a cambio de concesiones penitenciarias y corremos el riesgo de que la reinserción se acabe convirtiendo en una puerta abierta a la injusticia y a la impunidad. Es por ello que es necesario armonizar la finalidad resocializadora de la pena con la justicia efectiva a las víctimas. Ahora bien, ¿cómo se puede conseguir? Pues siendo muy exigentes en la aplicación de la ley. Por ejemplo, tanto el artículo 90 del Código Penal como el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria son claros a la hora de fijar las condiciones que un preso terrorista debe cumplir para ser clasificado en tercer grado o para obtener la libertad condicional. Los terroristas no solo deben de satisfacer sus obligaciones de responsabilidad civil, sino que deben demostrar signos inequívocos de haber abandonado los medios y los fines terroristas. Asimismo, la ley recoge un tercer requisito de colaboración activa con las autoridades, bien para impedir nuevos delitos, bien para facilitar la identificación y procesamiento de responsables de crímenes cometidos en el pasado. Es este tercer requisito el que constituye una buena prueba, a mi modo de ver, de la sinceridad del preso que pretende acceder a los beneficios de la reinserción. De ahí que sea lógico que las víctimas reclamen que el Estado sea exigente en su aplicación. Y más cuando, como hemos hablado anteriormente, habría más de 300 atentados mortales, es decir, más del 20% de los que desconocemos su autoría material. Como ejemplo voy a tomar el de Lasarte, puesto que ayer despertamos con una carta de petición de perdón a sus víctimas. Yo tengo que reconocer que a mí el paripé de las cartas de perdón me parece bastante indigno y una tomadura de pelo a sus víctimas, pero esto es una opinión mía personal. Y para mí la finalidad de esa carta es clara. Por un lado, tanto por quien ha filtrado la carta, que es mostrarnos a Lasarte como modelo de reinsertado, y en segundo lugar, las intenciones del propio Lasarte, que es la obtención de un segundo permiso penitenciario que está pendiente de recurso. Pero es que por muchas cartas de perdón
y aquí no me atreveré a hablar nunca en nombre de ninguna víctima, pero desde luego de las que yo tengo a mi alrededor, ninguna me ha pedido que quiere una carta de perdón o ninguna me ha dicho que si en algún momento tenemos constancia de que haya cartas de perdón en sus casos, se las hagamos llegar, ¿no? Como digo, para mí, por muchas cartas de perdón que este señor escriba, este individuo sigue sin colaborar con la justicia. Por mucho que la sección primera de la Audiencia Nacional, en un auto que a mí me parece bochornoso, diga que Valentín Lasarte, y cito textual el auto, sobre todo piensa y se ocupa de las víctimas, para justificar la concesión del primer permiso ordinario. Cuando yo leí este auto, hace un mes aproximadamente, no pude, por más que pensar en la viuda del policía municipal, Alfonso Morcillo, asesinado en San Sebastián el 15 de diciembre de 1994. Asesinado por el Comando Donosti, formado por Valentín Lasarte, Chapote y Carasatorre. Pues bien, gracias a la intervención del señor Lasarte en el juicio, el señor Carasatorre, por llamarle señor, fue absuelto del asesinato de don Alfonso Morcillo. Y aquí me van a permitir que les lea textual una parte de la sentencia que hace mención a este sucedido. En el acto del plenario, este juicio ha sido el año pasado, para situarnos temporalmente. En el acto del plenario, Valentín Lasarte reconoció que formaba parte de ETA, del Comando Donosti, pero que ha olvidado los detalles y no puede asegurar quiénes formaban con él dicho comando en las fechas de este atentado, porque por ese comando pasó mucha gente. Reconoce que él sí tomó parte el 15 de diciembre de 1994 en el atentado de don Alfonso Morcillo, si bien resalta que fue como colaborador, que llevé a 2 liberados, pero no recuerdo exactamente quiénes eran, que a los 2 liberados no los conocía de antes, no sabía quiénes eran ni cómo se llamaban, hasta que fue detenido y declaró aquí en la Audiencia Nacional, que declaró en la Audiencia Nacional en el año 95 todo, porque este señor lo cantó todo ante el juez de instrucción, ¿no? Pues bien, ustedes entenderán que después de esto no me crea ni que el señor Lasarte está reinsertado, ni que ha hecho mucho por las víctimas y, desde luego, que con sus cartas no busque otra cosa más que su provecho personal. Y entenderán que cuando me hablan de reinsertar terroristas, sea por lo menos cauta, y más teniendo en cuenta que veo prácticamente a diario cómo se comportan en la Audiencia Nacional. Es por ello, y acabo ya, que es muy importante que en estos momentos en los que nos queda darle la puntilla final a ETA, no nos equivoquemos en nuestro rumbo y fijemos claramente cuál es el destino al que queremos llegar, que no debe de ser otro que el de trabajar por hacer efectiva y definitiva la derrota de ETA, que pasa necesariamente por ofrecer una justicia efectiva, una justicia con mayúscula a las víctimas del terrorismo, porque si se quiere, se puede. Muchas gracias. Yo tengo la suerte de no ser delegado del Gobierno y, por lo tanto, voy a plantear lo que creo que es cierto, que es que la política antiterrorista del Gobierno es contraria a la que defendió en el pasado y, al mismo tiempo, errónea. Voy a intentar, en estos 10 minutos, explicar por qué. El Gobierno llegó en una situación actual en la que tenía una política antiterrorista, un legado enormemente complicado, como era el de la legalización del brazo político de ETA y el consecuente fortalecimiento político. Todo eso en un momento de debilidad operativa de ETA muy significativo. Ese era el momento en el que el Gobierno actual se hace con las riendas de la política antiterrorista. En ese escenario tenía 2 opciones. Podía mantener una política antiterrorista que había garantizado el fortalecimiento político del brazo político de ETA, o podía cambiar para aplicar todo aquello que había criticado, porque ese legado se produce como consecuencia de una política antiterrorista por parte del Gobierno socialista que, no debemos olvidar, el Partido Popular criticó consistentemente. Y una política antiterrorista que fue criticada y que le llevó a las calles también en contra de esa política antiterrorista. Ante esas 2 opciones, la de mantener una determinada política o intentar aplicar lo que había prometido, es decir, reconstruir todo lo que había sido destruido, es decir, aplicar una política antiterrorista integral
en los frentes político, policial, judicial, social y también ideológico, creo que se ha optado por el mantenimiento. Creo que es evidente, como demuestran numerosos gestos de esa política. El que más nos viene a la cabeza es el de Bolinaga. Evidentemente, el ministro del Interior no tenía la obligación, como ha señalado también Carmen Ladrón de Guevara al referirse a las interpretaciones de la ley, no tenía la obligación de excarcelar, tenía dos opciones y optó por una de ellas. Evidentemente, tan legal era mantenerlo como no mantenerlo. A la luz de los acontecimientos podemos ver además cómo era muy razonable mantenerlo en prisión. Pero hay otras también. Se está aludiendo constantemente a la impunidad. Es el Gobierno quien tiene la capacidad de aplicar acciones de Gobierno, de aplicar iniciativas que permitan que esa impunidad se consolide. Porque a fecha de hoy es evidente que, a pesar de que en el discurso público se insiste en que no hay impunidad, es obvio que hay impunidad. La hay desde el momento en el que representantes políticos de una organización terrorista están en las instituciones sin condenar la violencia terrorista. Esa mera presencia supone una evidente impunidad y supone una legitimación del terrorismo. Por lo tanto, entre el discurso público de indignación que señala que no se va a consentir la impunidad a futuro, tenemos ya una impunidad a presente sobre la que habría que hacer algo. Es más, el programa electoral del Partido Popular decía muy claramente que impediría la utilización de las instituciones para el apoyo, justificación o legitimación del terrorismo y de sus responsables. Señalaba además el programa del Partido Popular que aplicarían y activarían la ley de partidos y todos aquellos instrumentos necesarios para impedir esa legitimación. Sin embargo, es evidente que esas instituciones democráticas están siendo utilizadas precisamente para el apoyo, legitimación y justificación del terrorismo. Frente a ese hecho objetivo hay una inacción muy considerable. Por lo tanto, tenemos una evidente impunidad política muy considerable en el presente ya, y por lo tanto la tarea no es de futuro sino de presente. No se puede posponer con un discurso público que señala que vamos a impedir la impunidad cuando ya se está consolidando. Pero hay además una impunidad penal y en consecuencia histórica y moral muy significativa, y vuelvo a ese aspecto que también señalaba Carmen Ladrón de Guevara. El día 28 de junio del año pasado, en el Parlamento Vasco, se produjo un debate a propuesta de UPyD cuando presenta una moción en la que pide que se inste a exigir esos requisitos a los que aludía Carmen Ladrón de Guevara para aceptar la reinserción, para aceptar los acercamientos, etcétera. Es decir, una serie de condiciones que el Código Penal estipula, entre ellas la colaboración con la justicia, que es un elemento fundamental para impedir esa impunidad a la que está llevando la ausencia de esclarecimiento de tantos asesinatos de la organización terrorista. En ese debate del día 28 de junio, tanto Partido Popular como Partido Socialista de Euskadi se opusieron a que se aceptara esa moción en la que se exigía el condicionamiento de los acercamientos a la colaboración con la justicia. Y les leo muy brevemente alguno de la crónica que señalaba el diario El Mundo para que ustedes vean cómo hay una incongruencia entre lo que el Partido Popular proponía y lo que llevó a cabo, o lo que está llevando a cabo. El choque entre ambos parlamentarios, Gorka Maneiro y Marimar Blanco por parte del Partido Popular, el primero UPyD, se produjo a raíz de una iniciativa de UPyD en la que pedía a la Cámara que se posicionase sobre las medidas para ayudar a esclarecer los 326 crímenes de ETA sin resolver. Maneiro planteaba condicionar el acceso a los planes de reinserción, el acercamiento o cualquier beneficio penitenciario al cumplimiento de estos requisitos por parte del preso. Desvinculación definitiva y pública de la banda, petición de perdón pública a las víctimas y a la sociedad por sus actos delictivos, asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos. Todos los grupos rechazaron su propuesta. Y PSE y PP sacaron adelante solo con sus votos una enmienda transaccionada por la que el Parlamento respalda los esfuerzos de los gobiernos central y vasco y del Poder Judicial en el esclarecimiento de los atentados. Evidentemente, creo que se puede hacer mucho más, como también ha señalado Carmen Ladrón de Guevara. Creo que, como también señalaba el presidente Aznar la semana pasada, se han perdido oportunidades muy importantes. Es cierto que se puede rectificar, la cuestión es si hay voluntad para ello.
es evidente que nos encontramos con un escenario que, a mi modo de ver, definía muy bien un dirigente de la organización terrorista todavía en la cárcel en unos artículos en los últimos años en el diario Gara. En ellos escribía lo siguiente: al margen del contenido propagandístico que sin duda incluyen, creo que el diagnóstico es bastante acertado. Durante los últimos años nos han vendido la victoria política sobre la izquierda Versale y la derrota militar de ETA. La realidad ha aniquilado esa falacia. Han fracasado porque hemos invertido los valores de la situación y de la presunta derrota hemos pasado a la demostración de fuerza e iniciativa política. En plena ofensiva hispano-francesa dimos vuelta al teatro de operaciones y nos colocamos en ventaja política. Eso sí, no olvidemos que el Estado son ellos, lo que significa que lo único que hemos hecho por el momento es colocarnos bien para el nuevo ciclo. Añadía en otro artículo: el Estado ha perdido el control del escenario político y también, de forma notable, su peso específico en la sociedad vasca. Ha dejado atrás la iniciativa política y el aliento social. Creo que la realidad no puede refutar lo que señala este dirigente terrorista, donde además tenemos una realidad en el País Vasco donde se evidencia que el Partido Popular sigue descendiendo de manera muy preocupante. Un último testimonio de este dirigente terrorista señala: esto es precisamente lo que ha conseguido la izquierda Versale con su cambio estratégico, de tal manera que ahora es el Estado el que no se encuentra cómodo al haber perdido su posición de ventaja política. Insisto, al margen del contenido propagandístico de las declaraciones de un dirigente de una organización terrorista, creo que es bastante acertado el diagnóstico. El Estado ha perdido esa ventaja política estratégica tan importante que consiguió llevando a una derrota operativa muy significativa a ETA, llevándole a cuestionar el abandono de la violencia y, por lo tanto, llevándole a una presión muy significativa. Esa derrota estratégica que le dio ventaja al Estado se consiguió gracias precisamente al Partido Popular en la última legislatura del Partido Popular, gracias al esfuerzo y al compromiso con el Estado y a la inteligencia de personas, algunas de las cuales se encuentran hoy aquí, que tuvieron el valor y la inteligencia de diseñar instrumentos como el de la ilegalización. Esa estrategia complementada con otros frentes, como era el ideológico, como era el social, se encuentra con ataques frontales, como les decía anteriormente, que desactivan iniciativas muy importantes y, desde luego, uno de los retrocesos más significativos es el de la legalización por todo lo que ello supone. Al mismo tiempo, lo que hay es una desactivación de los otros frentes, el ideológico, el social. Ustedes pueden analizar y contabilizar la cantidad de intervenciones que tiene el nacionalismo, tanto institucional como radical, en el País Vasco. Evidentemente tiene una gran presencia, desarrolla una gran actividad propagandística, consolidando, apuntalando su discurso y favoreciendo la exclusión política y social de, entre otros, el partido, o fundamentalmente el Partido Popular. Frente a esa estrategia propagandística tan intensa, con los costes tan perjudiciales, como les decía, para el Estado y también para el Partido Popular Vasco, no se desarrolla una estrategia. No hay una estrategia contra la radicalización de una sociedad vasca evidentemente radicalizada, como lo evidencia el hecho de que quienes hoy no condenan el asesinato de seres humanos en el País Vasco se encuentran hoy gobernando las instituciones. Por lo tanto, creo que, por respeto a ustedes, entre otras cosas, es muy importante ser crítico, porque creo que hay argumentos para sustentar una crítica que es muy necesaria. Creo que hay que ir mucho más allá de esos discursos públicos, de esas palmadas en la espalda, entre otras, a las víctimas del terrorismo. El día 9 de marzo del año 2007, y concluyo con esto, el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizó un discurso en las calles de Madrid al convocar su partido una manifestación como crítica y rechazo a la excarcelación o a la prisión atenuada de Ignacio de Juana Chaos. En ese discurso, el presidente del Gobierno hizo una serie de promesas, entre ellas la derrota de la organización terrorista. En ese discurso, el hoy presidente del Gobierno señaló que no era suficiente las flores y los aplausos para las víctimas del terrorismo, que era necesario hacer las cosas como se tenían que hacer. Bueno, pues creo que es el momento de demostrar que hay que hacer muchísimo más que flores y aplausos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Ignacio Estarló, a la Fundación en definitiva,
que me hayan invitado a participar en esta mesa redonda con personas a las que respeto tanto. En segundo lugar, he de decirles que voy a insistir en casi todo lo que ha dicho Rogelio, porque estoy prácticamente de acuerdo en casi todo lo que ha dicho, utilizando datos que ha utilizado Carmen, con lo cual yo no sé, que casi me puedo ir. Bueno, en realidad, como los anuncios promocionales de La Sexta, yo estoy aquí porque creo en el poder transformador del periodismo, creo que en ese poder transformador, a veces con energía entusiástica y otras veces también es verdad con un desanimado escepticismo. Y me aferro a esta creencia como si se tratara de un talismán, porque la alternativa a ese poder transformador, a la posibilidad de que el periodismo, la información, la denuncia, la lucha por una causa que creemos justa no puedan conseguir nada, la alternativa a eso es, en definitiva, una sociedad sin alma, en la que nada importa nada. Y quiero pensar que no estamos en esa situación, aunque soy bastante escéptica. Voy a intentar, ¿por qué digo esto? Que suena tan campanudo, de la forma más pedestre posible. Hace no muchos días, un compañero del periódico, al que ha hecho alusión Carmen, por eso decía antes lo que decía, me paró en uno de los pasillos porque quería comentarme una cuestión privada. Ese chico lleva años trabajando en la sección de Internet, a unos escasos 6 metros de mi mesa, pero es tan discreto que nunca habíamos hablado personalmente. Mejor dicho, sí habíamos hablado, pero lo habíamos hecho por teléfono. El día anterior a que me abordara, yo había llamado a la sección desde Biarritz, desde el acto organizado para los huidos de ETA, y entre las cosas serias le había estado contando que aquellos tipos, además de todo, eran tan indocumentados, yo soy valenciana, voy a advertir por lo de la anécdota, tan indocumentados que estaban cocinando a las 9 de la mañana una paella para 400 personas en las que estaban metiendo chorizo y pimientos del piquillo. Nos reímos, convinimos en que era una barbaridad culinaria y Santas Pascuas. Al día siguiente, como digo, este compañero, Pablo, me dijo: oye, Ángeles, te lo voy a contar porque llevas muchos años en esto y va a trascender y quiero que lo sepas. Mi padre murió en el atentado de la glorieta de López de Hoyos. Y entonces pasó a relatarme todos sus esfuerzos para conseguir que la causa no prescribiera. La de Pablo era una historia emocionantísima, dolorosa, de cómo 2 años antes no había encontrado la documentación que pedía, de cómo se tuvo que leer todo el sumario buscando algún dato al que aferrarse, de cómo tuvo que afrontar las fotos del cuerpo de su padre prácticamente derretido, de su visita a fiscales y jueces pidiendo ayuda. Cuando me estaba contando esto, él no sabía si ese dato que había encontrado, que era el alias de Iñaki de Rentería, iba a posibilitar que el juez aplazase la prescripción. Se encontraba en el límite del tiempo, faltaban muy pocas horas para que se cumplieran 20 años del atentado. Cuando recibió la llamada que le confirmó lo que esperaba, se arrodilló y llorando dio las gracias allí en medio de la redacción. Me alegré por lo que Pablo había conseguido, pero hay una parte amarga más importante. Primero, Pablo solo ha conseguido tiempo. Segundo, todo ese trayecto lo tuvo que hacer él primero solo, encontrando un sinfín de dificultades, después con la ayuda de Carmen Ladrón de Guevara. Pero es que esto tenía que estar haciéndolo el Estado, que tenía que haber puesto los medios para que todo esté perfectamente informatizado, de fácil acceso para los afectados, y que debería estar empleando todo el peso de su maquinaria para que no haya resquicio por el que ninguno de los etarras se pueda escapar. Esa maquinaria es la que tenía que haber encontrado ese alias y haber actuado en consecuencia. Dicho esto, que es un ejemplo, me veo en la obligación de denunciar que desde mi modesto punto de vista esto no se está produciendo. Creo que el Gobierno carece de una estrategia elaborada, al menos que se conozca, para el día después del cese definitivo, y creo que se corre el peligro de que nos sintamos decepcionados y desprotegidos por esa cadencia. Días después de que Bolinaga, el torturador de Ortega Lara, fuera excarcelado, recibí una llamada de un alto responsable del Ministerio del Interior. Era casi de madrugada, llamó para informarme de que se habían producido unas detenciones. En realidad, el verdadero mensaje que quería transmitirme era, y así lo dijo: ¿ves cómo no bajamos la guardia en la lucha contra ETA? Lo único que me demostró con eso es que estaba absolutamente perdido. Si pensaba que después del cese definitivo, de la derrota operativa, el no bajar la guardia era únicamente detener a etarras, es que no era consciente de la globalidad del problema. O era que quería tomarme el pelo a esas horas, cosa que también es posible. Durante las pruebas de Bolinaga en el Hospital de San Sebastián, se había concentrado todo Quisqui de la izquierda Abertzale, en las puertas, como si fuera normal respaldar públicamente a un asesino, y cuando salió, nadie impidió que se la recibiese con flores y con aurrescus en su pueblo. Esa recepción fue discreta porque la izquierda Abertzale en las instituciones, entre otras cosas, todavía le estaba tomando la medida al nuevo Gobierno en la nueva situación, y supieron que tenían margen de maniobra a partir de ahí. Quienes pactaron el regreso de la izquierda Abertzale a las instituciones, a cambio del cese definitivo, esto es el Gobierno socialista con el conocimiento de Mariano Rajoy en la oposición, se habían olvidado de poner condiciones de comportamiento democrático. Así, en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la Diputación de Guipúzcoa,
se estuvo recibiendo a los miembros de Seguí, que estaban siendo juzgados por presuntos etarras, en la Audiencia Nacional sin que pasase nada. Como después se recibió el cadáver de Thierry con gritos de Gora ETA en el aeropuerto de Bilbao, organizados por Sortu, sin que nadie lo impidiera y sin que hubiera consecuencias. Y lo que es más grave, Sortu, en su Congreso Constituyente, exhibió un acta fundacional en la que se reconocía heredero de la estrategia político-militar de ETA y no se oyó ni un comentario, hasta que hace unos días el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, le ha concedido una medalla ni más ni menos que a Egue. El PNV, el PSE, una parte del Partido Popular, asumieron que tras el cese definitivo era más importante la concordia que la constancia de que tenía que haber vencedores y vencidos. Se compró el concepto de que a un enemigo derrotado no hay que humillarlo y estamos aguantando innecesariamente la ofensa de unos perdonavidas. Se me podrá decir, al lado de que no maten y dado que no han conseguido ni la independencia ni la territorialidad a base de bombas, eso entra en el apartado de lo que se puede considerar flecos sin resolver de una historia de terrorismo de 50 años. Pero es que detrás de eso hay algo más importante. Está el famoso relato. Y el relato es su intento de legitimación. Y eso tiene consecuencias. Hace aproximadamente 1 año y medio, los verificadores internacionales me invitaron en Ginebra a compartir mesa de debate con varias personas, entre las que estaba un etarra con varios asesinatos. Estuvimos hablando de sus responsabilidades y de sus propósitos. Su frase fue: el pasado es el pasado, construyamos un futuro, la memoria colectiva pondrá y quitará razones. El relato, la memoria colectiva, ellos sí tienen estrategia y la han escrito tanto para insistir en sus planteamientos políticos como en este otro ámbito que estamos hablando. El último documento de ETA al que yo he accedido, no sé si hay más, fue incautado en las cárceles y es ese documento en el que la banda intenta definir su papel. En algunos aspectos tiene su punto, porque después de tanto discutir sobre su disolución o no, sobre su constitución en corriente interna de la izquierda abertzale o no, viene a decir algo así como: este no es el momento de tomar decisiones que nos puedan aprisionar, no vaya a ser, porque se resiste a perder el poder. En este documento la banda se erige en un montón de cosas. Dice que su función, abro comillas, es hacer seguimiento del proceso de liberación y del desarrollo de la estrategia, hacer aportación al proyecto político y a su diseño, y hacer la transmisión del legado de la lucha de 50 años trabajando en la memoria histórica. La izquierda abertzale, obviamente, no está de acuerdo con que se le discuta el liderazgo, pero sí está de acuerdo con la banda, que quienes escribieron esto dicen que son unos 20, están de acuerdo con ellos en varias cosas. En presionar al Estado para que su posición se le haga, y abro comillas y las cierro, insoportable, es literal, en legitimar su pasado y en la estrategia para esta legitimación, una estrategia que pasa por fortalecer la campaña internacional. La organización en uno de los documentos se ufanaba en calificarlo ese trabajo del siglo, porque realmente el trabajo hecho en el ámbito internacional por la izquierda abertzale y por ETA son el trabajo del siglo. Y por crear también redes de intermediarios entre ETA y la izquierda abertzale, entre la izquierda abertzale y el resto de los partidos y de los diferentes movimientos sociales para controlar la política vasca. Su objetivo máximo venía resumido en una frase del acto de Biarritz del pasado mes de junio. Allí una voz femenina, llena de dulzura, leía la historia sentimentaloide de una chica que había huido, pero que no se arrepentía, porque según decía, esta es literal, esta es una lucha hermosa. Si no es terrorismo, si no es nada vergonzoso, si no es nada cruel, sino una lucha hermosa, lo consecuente es pedir la exculpación de los huidos y que se busque una solución para los que están en prisión. Y claro, eso es lo que están haciendo y eso es lo que hicieron en esos momentos. Podrá decirse que pidan lo que quieran porque no se les va a dar, pero no es tan fácil. Su labor de propaganda, persistente y eficaz, está obteniendo resultados internacionalmente y en el tejido social vasco, no solo en el suyo, sino en aquel que sigue sin entender que a los únicos que hay que interpelar es a los etarras, que no hay que interpelar al Estado para que rompa una situación que la llaman de bloqueo, en la que como ETA ha dado un paso hay que responderle con otro por parte del Gobierno. Su tesis fue adquirida por los figurantes del acto de Ayete. Esperemos que no se la compre también el Tribunal de Estrasburgo con la doctrina Parot, que está a punto de dictar sentencia. Y ha sido bien recibida, por ejemplo, por el Gobierno noruego, que ha incluido a la izquierda abertzale en un proyecto de más de 1 millón de euros, más del presupuesto de ETA para un año, que si nada lo impide se desarrollará durante 3 años y en el que se abordará el derecho a la autodeterminación del País Vasco desde el punto de vista, en el único acto que han actuado hasta ahora, ha sido desde el único punto de vista de la izquierda abertzale, de Batasuna. Todos eran Sortu, de Locarri o de la Universidad del País Vasco afines a Batasuna.
Su tesis es la que subyace también en la actitud del Gobierno vasco cuando adopta decisiones como la del Plan de Paz de Urkullu, auspiciado por el inefable Jonan Fernández. La actitud general del PNV y del Gobierno de Urkullu en este asunto tiene consecuencias gravísimas, porque en su concepto de normalización, como la llaman, están asumiendo como razonables muchos de los argumentos, a mi parecer, claramente inmorales de la izquierda abertzale y, además, está desactivando, lo que es más grave, la capacidad de reacción del Estado contra los excesos de los abertzales. Me explico. Si es el Parlamento vasco, no solamente la izquierda abertzale, el que considera que es justo y adecuado llamar preso político a un etarra, al margen de la maniobra del Estado para combatir este para combatir este adjetivo envenenado, queda bloqueada, incluso legalmente. Pretenden una segunda transición como si hasta ahora la falta de libertad fuera culpa únicamente del Estado. Insisto en que no creo que se esté articulando una respuesta adecuada. Cuando se hizo público el Plan de Paz del Gobierno vasco, un viernes, el Gobierno, el ministro del Interior en el Consejo de Ministros, solo atinó a decir que el Gobierno no negociará. Lo único que sabemos es que el Gobierno no negociará, que podrá hablarse de la situación de los presos cuando ETA se disuelva y se desarme. No nos han explicado qué significa eso, qué está dispuesto a hacer el Gobierno después, y recuerdo que en el Pacto para el Fin de ETA hay un compromiso de salida escalonada de los presos. Y sabemos que, mientras tanto, se apuesta por la vía Nanclares de dudosos resultados, pero que es proclive a conceder permisos a asesinos que, según el fiscal, no han cumplido, como hemos escuchado además aquí, con la obligación legal de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de delitos. Yo no estoy hablando de llevarse las manos a la cabeza, ni de estados de excepción, ni de iniciar procesos de legalización, no porque no crea que en muchas ocasiones están justificados, sino porque creo que ya no es posible, desde hace mucho que ya no es posible, ni de realizar exhibiciones de dureza ni nada por el estilo. Estoy hablando de tener un plan, una estrategia que tenía que haberse adelantado a algunas de las cosas que han ocurrido, haberlas impedido y que sea capaz de conducir políticamente algunas de las cosas que van a ocurrir, no por nada, básicamente, desde mi punto de vista, por una cuestión de decencia. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación FAES y a la Fundación Villa Cisneros la oportunidad que me brindan de estar en esta mesa redonda. Y por otro lado, quisiera empezar diciendo que más que sobre la preservación de la memoria o sobre la idea de la derrota del terrorismo, yo de lo que quiero hablar es más de la cuestión de la derrota del terrorismo más que del tema de la preservación de la memoria. Sabemos que el fenómeno terrorista es efectivamente un poliedro que tiene muchas caras y que todas ellas son despreciables. En este sentido, podemos considerar que la banda terrorista ETA, gracias a una actividad ejemplar de las fuerzas de seguridad, está prácticamente derrotada en lo que hace referencia a su capacidad operativa y a su actividad violenta y criminal. Pero, por el contrario, yo creo que lo que es el dúo ETA-Batasuna ha triunfado, o está en camino de hacerlo, en lo que hace referencia a la batalla ideológica, en lo que se refiere a su presencia en diferentes ámbitos políticos, a lo que hace referencia también a su presencia en diferentes foros culturales, y sobre todo en lo que hace referencia a su hegemonía social. Yo creo que también, por otro lado, el dúo ETA-Batasuna también ha triunfado o está en camino de hacerlo en lo que hace referencia a la implantación de una lectura y una interpretación de lo sucedido en las últimas décadas en el País Vasco que no tiene nada que ver con la realidad y que solamente responde a las necesidades y a las exigencias del ideario totalitario sobre el que se construye el movimiento nacional terrorista. Un ejemplo de esta victoria parcial, pero que a su vez también es histórica, del dúo ETA-Batasuna, es el territorio de Guipúzcoa, donde actualmente Bildu, un proyecto político cuyo nacimiento fue alentado y tutelado directamente por la banda terrorista ETA, controla la Diputación Foral, el Ayuntamiento de San Sebastián y algunas de las principales localidades de la provincia. Por esto, en Guipúzcoa es imposible reflexionar, o desde Guipúzcoa más bien, es imposible reflexionar sobre el pasado terrorista, porque bastante ocupados estamos con sobrevivir a un presente dictado y gestionado por un puñado de etarras con mando en plaza. Guipúzcoa es hoy el ejemplo más significativo de que el terrorismo de ETA, en su vertiente política,
no ha sido derrotado y de que en determinadas zonas del País Vasco, y tras 5 décadas de actividad criminal, se ha impuesto un estilo Bildu que vamos a poner unas comillas, pero es un estilo Bildu de convivencia, que es el que impone una gran masa de la población que desprecia a la autoridad democrática, que se apunta a todo tipo de posturas radicales y que nos impone los más absurdos disparates socioeconómicos. Podemos hablar del pasado, de la memoria o de cómo construir un relato digno de lo sucedido, pero mientras tanto, ETA, a través de Bildu, se dedica a descuartizar el futuro de nuestros hijos alimentándose de una extraña bazofia moral que mezcla proterrorismo militante, ecofascismo, totalitarismo identitario, integrismo ideológico, fanatismo político y un extraño maquinismo, y que en el fondo lo único que demuestra es un odio visceral a nuestro sistema de libertades y a los valores éticos que conforman las sociedades occidentales. De verdad que desde Guipúzcoa y desde algunas otras zonas del País Vasco resulta muy complicado saber de qué hablamos cuando hablamos de la derrota del terrorismo, porque en lo que algunas cosas que en cualquier democracia consolidada resultan obvias, en estas zonas no lo es tanto. En este punto yo quiero señalar que hay que tener siempre en cuenta, o creo que debemos tener en cuenta, que la superioridad de nuestro sistema democrático de convivencia se asienta sobre el hecho de que los ciudadanos, cuando salimos todos los días de nuestra casa, sabemos que nuestro hacer cotidiano va a estar amparado por un puñado de certezas elementales. Por ejemplo, que los delincuentes van a ser detenidos y puestos a disposición de las fuerzas de seguridad, que la violencia no se legitima como un método de participación social, que un mismo idioma nos ha de servir para comunicarnos en el territorio común del Estado, que el derecho a una educación pública en condiciones no puede depender de los caprichos legislativos de cada autonomía, o que la construcción de las grandes infraestructuras no pueden estar sujetas al albur de las decisiones de un puñado indecente de extremistas. Se trata, en definitiva, de que un diputado general no puede lanzar vítores a los eterras, que no es posible que el máximo representante de un territorio actúe como un obsceno piquetero de las instituciones que dice representar, y que no se puede pretender gobernar nada cuestionando grosera y permanentemente todo aquello que permite que los ciudadanos nos desarrollemos civilizadamente como tales. De verdad, no sé cómo vamos a hablar de la derrota del terrorismo o quién va a decir a las víctimas vascas del terrorismo, por ejemplo, que se ha vencido a ETA. Porque lo que estamos viendo en muchas zonas de Euskadi es algo que está superando nuestros temores más pesimistas. Bildu, al plegar su agenda de gobierno a las demandas incongruentes de los terroristas, de los amigos de los terroristas, de los independentistas más ariscos, de los ecoltalibanes más absurdos y de los sectores sociales más radicales y populistas, rompe indecentemente con todos los principios sobre los que se asienta la modernidad y el progreso. Y de este modo nos estaba abocando a padecer una realidad hedionda en la que los terroristas son alabados como líderes de futuro, en la que los demócratas de siempre, como los aquí presentes, somos expulsados al gueto misterioso y en el que todo cabe de la extrema derecha, y en la que, en el colmo de las vilezas, las víctimas del terrorismo son consideradas como peligrosos elementos de intolerancia y crispación. En este marco, pienso sinceramente que de ninguna manera es posible hablar de una derrota del terrorismo y que, consecuentemente, resulta muy difícil hablar de algo tan difuso como la preservación de la memoria. Un elemento que identifica todo tipo de totalitarismos es que estos permanentemente hablan del pasado para idealizarlo y que también hablan del futuro para moldearlo en base a sus ensoñaciones fanáticas. Mientras tanto, mientras este péndulo se mueve entre el pasado y el futuro, se va dibujando un presente cruel. Y es un presente en el que la sociedad vasca, sobre todo, pero también una parte importante del resto de la sociedad española, está alentando un claro empeño por pasar página, por olvidar nuestra más reciente historia, por recibir con palmas a los asesinos y por hacer surgir un nuevo escenario en el que
las permanentes reclamaciones de verdad, de memoria, de justicia y de reparación que defienden las víctimas del terrorismo se han transmutado ya en peticiones éticamente indecentes que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a sumar esfuerzos entre quienes matan y quienes mueren y que exigen olvidar a quienes más han padecido la lacra terrorista. Perdón. Actualmente, nuestro presente es una geografía volteada, es un territorio extraño en el que la mentira, como herramienta de construcción de los consensos colectivos, y la más ramplona equidistancia están tratando de convertir el pasado reciente del País Vasco en un escenario absolutamente irreal en el que ha habido sufrimiento por ambas partes, en el que todos tenemos que ceder y en el que hay que ofrecer espacios para la reconciliación. Por todo esto, debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a un reto enorme en un entorno social, cuando menos esquivo, por decirlo sutilmente. Nuestro desafío, y yo diría que nuestra obligación, consiste en seguir manteniendo vivas las reclamaciones de firmeza policial y aislamiento social contra los muchos terroristas que aún son, y frente a quienes se empeñan en considerar a estos como un colectivo de personas erradas a los que hay que acoger de nuevo en la sociedad como si nada hubiera pasado en estos últimos 50 años. Nuestra tarea más urgente consiste ahora en recordar una y otra vez que nuestro sistema de libertades siempre es y será infinitamente superior a los planteamientos totalitarios, integristas y fanatizados de los terroristas, de los cómplices de estos o de los que siempre han justificado a los primeros y abrazado a los segundos. Y sobre todo, debemos insistir en que jamás podremos hablar de la derrota del terrorismo en el País Vasco si previamente los terroristas no han cumplido íntegramente sus penas, si las instituciones no se ponen manos a la obra para poner fin a los casi 400 crímenes terroristas que aún siguen sin resolverse, si nadie reconoce que la democracia, si nadie reconoce en voz alta que la democracia me he perdido un poco. Si nadie reconoce en voz alta que la democracia ha salido victoriosa y que el terror y sus representantes han sido derrotados, y si, por encima de todo, no asumimos colectivamente que quienes fueron víctimas y perseguidos del totalitarismo nacional terrorista tienen todo el derecho del mundo a intentar impedir que sus hijos vayan a ser mañana las futuras víctimas de una paz tan falsa como moralmente indecente. Muchas gracias. El 20 de octubre del año 2011, como ya conocerán ustedes, ETA difundió un comunicado en el que anunciaba que abandonaba definitivamente el terrorismo. Esa declaración no fue el resultado de una evolución política, no fue el resultado de una reconsideración de la estrategia que habían seguido durante décadas, sino que es el resultado de la derrota policial de la organización terrorista. Es un proceso de derrota cuyas bases están sentadas ya en el año 2002. Es decir, el Estado, las fuerzas de seguridad, consiguen neutralizar la ofensiva con la que la banda terrorista había salido de la tregua de los años 98-99 y a partir del 2002 ETA está permanentemente en crisis. Eso se nota, en primer lugar, en una disminución radical de las víctimas del terrorismo. Es decir, de los 23 asesinatos que ETA consigue cometer en el año 2000, se pasan a los 15 que perpetra al año siguiente. En el año 2002 bajan a 5, demasiados, 5 más de los que hubieran sido deseables, y en el año 2003 a 3. Y eso no es que ETA haya decidido bajar el pistón, es que ETA no consigue hacer más de lo que hace. Hay una percepción interna en el seno de la banda terrorista de fracaso, eso se observa en numerosos documentos de la época, de la propia banda, una incapacidad para continuar la ofensiva que había iniciado 2 años antes, la sensación que ellos tienen de que reciben más golpes que los atentados que ellos son capaces de conocer, un síndrome de infiltración. Esa situación de debilidad provoca tensiones internas que se manifiestan en pequeñas crisis que no tienen demasiada trascendencia pública, pero sí se desarrollan en el seno de la banda.
Y eso ocurre ya en el año 2002. La situación de ETA no mejora en la década siguiente, ni siquiera tiene capacidad de recuperarse durante el trienio de la negociación de 2004 a 2007. En el año 2010, ETA está literalmente neutralizada, es decir, tanto que en febrero se ve obligada a anunciar un parón técnico, en teoría para dedicarse a la reorganización y ya no volverá a ponerse en marcha. Por tanto, ETA estaba, bueno, la segunda gran baza del Estado para la derrota de ETA es la ilegalización de todo su entorno político. Eso se revela como un instrumento eficaz porque acaba generando contradicciones entre la banda terrorista y su propio brazo político. Bien, y en eso está la base de la declaración de abandono de la violencia de octubre de 2011. Ahora bien, ETA en 2010 y ya en 2011, no tiene más alternativa que dejar las armas. Es decir, lo hubiera hecho antes, lo hubiera hecho a lo mejor más tarde, pero ahí el Estado comete un error, que es permitir la escenificación de la conferencia de Ayete. Se invita a un grupo de personalidades internacionales, encabezadas por el secretario general de las Naciones Unidas, para ponerle una alfombra roja al anuncio de ETA de abandono de las armas. Y se comete un error por dos motivos. Primero, porque se le abren las puertas en el ámbito internacional, puertas que en los años anteriores había tenido cerradas como consecuencia de la ilegalización que, no olvidemos, había sido refrendada por el Tribunal de Estrasburgo. Y, en segundo lugar, se ofrece como una hoja de ruta a la banda terrorista, que era la que ETA quería y la que quería Batasuna, pero que se presenta como una hoja de ruta de expertos internacionales, de Kofi Annan y otros invitados. Sí, y ellos la asumen y la hacen suya. Neutralizar esa hoja de ruta ha costado 1 año y medio. Ahora ya parece que la estrategia de ETA de la hoja de ruta de Ayete ha entrado en crisis. Ahora están dándole vueltas a ver por dónde salen, pero de momento, no tienen en este momento una guía clara. En segundo lugar, el segundo gran error cometido en la etapa final es la legalización anticipada de Batasuna. Es decir, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo permite ilegalizar a un partido político que no condena el terrorismo. La legalización de Batasuna se hace no con la condena de Sortu, no con la condena del terrorismo, sino con la promesa de que lo condenarán en el futuro si se tercia. Es decir, no hay una condena del terrorismo que ha existido, realmente existente, sino con una promesa de futuro, y en eso se basa la legalización. Bien. Después, en el tiempo transcurrido desde octubre de 2011, hay el centro de la estrategia de ETA y de su entorno político son los presos. Es la primera urgencia, conseguir la excarcelación de los presos, la vuelta de los huidos. El mundo de Batasuna ha tratado de poner sobre la palestra algunos artefactos jurídicos. Han hablado de justicia transicional, han hablado de crear comisiones de la verdad. No creo que estos inventos vayan a ir muy lejos, pero sí hay otras líneas de trabajo que sí pueden tener resultados, que es el intento de buscar nuevas interpretaciones jurídicas para aplicar la ley en un escenario sin ETA. Y es curioso, pero en el País Vasco se han organizado ya 4 seminarios de juristas, jueces, para estudiar esta cuestión, es decir, cómo se aplica la ley sin ETA. O sea, que se está haciendo un trabajo importante en este terreno. Luego hay una línea de actuación que va encaminada a difuminar las responsabilidades por las víctimas causadas. Es decir, los terroristas no están dispuestos a reconocer sus culpas, están dispuestos a hacer declaraciones genéricas como las que hizo Batasuna, que aquí todos hemos sufrido mucho y que como todos hemos sufrido mucho, todos somos culpables y no hay nadie responsable de lo que ha ocurrido. Eso es lo más lejos a lo que están dispuestos a llegar.
En este momento, la línea principal de actuación, lo más urgente en la estrategia del mundo de ETA y de Batasuna, es acabar con la dispersión de los presos. Consideran que es el objetivo más alcanzable porque la dispersión o el acercamiento no tiene requisitos jurídicos reglados, es una facultad discrecional del Gobierno. El Gobierno puede decidir esta tarde que se lleva a todos los presos a Puerto de Santa María o que se los lleva a Nanclares. O sea, y no depende de ninguna ley, de ningún reglamento, es una competencia discrecional del Gobierno. Por tanto, hay más que piensan que con presión política puede ser fácil, vamos, no creen que pueda ser fácil, pero que puede ser posible. Esa es la prioridad número 1. Para una segunda fase contemplan la introducción de cambios en los artículos de las leyes que regulan aspectos de la actividad, la sanción a las actividades terroristas. Aquellos artículos del Código Penal que establecen regulaciones específicas sobre la libertad condicional, los terceros grados, el arrepentimiento, el perdón, es decir, con la tesis de que ahora que no hay ETA vamos a aplicar exactamente igual los mismos requisitos para un delincuente, uno que mata a su mujer, que para un terrorista. Entonces, que no se establezcan exigencias adicionales para los terroristas, por ejemplo, para acceder al tercer grado o a las libertades condicionales. El mundo de los presos tiene abierto un debate en este momento. Siempre están haciendo un debate, al final son debates ficticios, las conclusiones se las dan impuestas fuera de la cárcel, los presos no resuelven nada. Pero bueno, en teoría tienen abierto un debate en este mes de junio, que llegará casi hasta el otoño que viene, pero tienen ya preestablecidas las líneas rojas de ese debate. Primero, no al arrepentimiento. Segundo, no a la petición de perdón. Las decisiones que se toman serán colectivas, no habrá iniciativas individuales de los presos, que es en lo que se basa la política penitenciaria, en la valoración del comportamiento individual de cada recluso. Y eso se rechaza tajantemente. Y rechazo de lo que ellos llaman salidas personales. Buena parte de su esperanza está puesta en la presión que sea capaz de establecer organismos internacionales o personalidades internacionales sobre el Gobierno. Por eso intentaron hacer una segunda edición de la conferencia de Ayete, que fue una cosa descafeinada e insustancial. Después hicieron unas jornadas en Bayona, últimamente en mayo se trajeron una serie de invitados, pero de invitados de varios sitios para el foro social, pero esa parte se les está quedando descafeinada. Es decir, evidentemente Kofi Annan no va a volver a ponerse al frente de la manifestación como ocurrió en el 2011. Y la otra gran esperanza del mundo de los presos y del mundo de Batasuna es que la presión popular, las movilizaciones, puedan condicionar la política del Gobierno. Bien, bueno, corto ahora porque creo que ya agotó mi tiempo. Luego sí, en el debate podemos. Gracias. Muchas gracias a la Fundación FAES por organizar esta mesa redonda. Y, bueno, comentar que, como el objetivo de la mesa redonda es analizar cómo debe ser la derrota del terrorismo y la preservación de la memoria, quiero decir que estos dos conceptos están muy unidos, pero no necesariamente van de la mano. No podemos garantizar la preservación de la memoria sin derrotar a ETA, y sería muy difícil que no se preservase la memoria si derrotásemos a ETA. Por lo tanto, la clave es la derrota real y efectiva de ETA, de todo lo que la engloba, de todo lo que representa, de su pasado, de su presente y de su futuro. Solo así podremos asegurar que vamos a preservar la memoria y la verdad sin manipulaciones. La derrota del terrorismo supone no solo la neutralización de su capacidad criminal, que por supuesto es imprescindible, sino también la de su capacidad de influencia, de poder, de control de la sociedad,
La derrota de ETA es simple y llanamente su desaparición como banda criminal, pero también como grupo político. Quien diga que el final de ETA consiste en su legalización y su participación como uno más en la cosa pública, lo que está haciendo es engañar y corromper lo que debería ser una victoria limpia, clara, orgullosa, justa, del bien sobre el mal, de la democracia sobre la más abyecta de las dictaduras y de España sobre quienes la pretenden destruir. Dar una salida política a ETA no es un final, ni mucho menos una derrota. Es un triunfo inmerecido e injusto, además de muy peligroso porque pone en sus manos instrumentos que le pueden conducir a su objetivo final, que no es otro que gobernar en el País Vasco, al igual que ya lo está haciendo en Guipúzcoa, para vergüenza de todos. Como últimamente se habla del relato, de que nadie se apropie de él, de que no se manipule, de que los españoles tenemos derecho a la verdad, hay algunas verdades, algunos hechos que no son opiniones, cosas terribles que han ocurrido en estos años que se deben de saber y de las que se debe de aprender. Partiendo de la premisa de que los asesinos se dedican a matar, las víctimas del terrorismo y los españoles amenazados, miramos y hemos mirado durante muchos años a nuestros gobiernos para que nos protegieran, para que nos garantizaran el derecho a la vida y a la libertad y nos proporcionaran la justicia que nos es debida cuando falla esa protección. Sin embargo, la justicia y la protección han brillado por su ausencia en demasiadas ocasiones. La benevolencia con los terroristas ha sido temeraria. Fueron nuestros propios gobernantes, con ingenuidad y desconocimiento de a lo que se enfrentaban, los que en 1977 amnistiaron a 1.232 reclusos de ETA, de los cuales 678, el 55%, se reintegraron en la banda y formaron parte de la brutal ofensiva terrorista que se desencadenó a lo largo de los años siguientes, en la que se cometieron más de 1.300 atentados y se asesinaron a centenares de personas. Algunos de los más sanguinarios cabecillas de ETA se beneficiaron directamente de aquella amnistía y pudieron emprender largas carreras criminales, cometiendo decenas de asesinatos y siendo los autores intelectuales de muchos más. Esa amnistía de 1977 fue aprobada por todos los diputados del Congreso, los de UCD, PSOE, PCE, nacionalistas vascos y catalanes, excepto por 9 diputados de la entonces Alianza Popular, que se abstuvieron porque consideraron que no se debía beneficiar a quien tuviese delitos de sangre. Pero la ley de amnistía dijo textualmente en su artículo primero: quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado. La consecuencia fue que hubo personas que habían sido asesinadas semanas antes y, bueno, los autores de esos crímenes ni siquiera fueron juzgados ni ingresaron en prisión. Hoy sabemos cuáles fueron las trágicas consecuencias de aquella injusta y peligrosa amnistía, que fue un gravísimo error y que ojalá se reconozca públicamente por quien corresponda o que quede para la historia, que sea una de las verdades que ahora se reivindican. En la actualidad nos enfrentamos a la inquietud, casi a la constatación, de que además del cauce político que ya se le ha dado a la banda, existe un pacto para proporcionar, una vez más, impunidad a los criminales. En septiembre de 2012, el periódico El País publicó un amplio reportaje con todo lujo de detalles, contando las claves que rodearon a la disolución en 1982 de una de las facciones de ETA, que era la ETA político-militar. En ese reportaje se narraba que el Gobierno de entonces negoció y llegó a un acuerdo con aquel grupo de terroristas que incluía flagrantes e infames vulneraciones del Estado de Derecho, como que a los presos pendientes de juicio se les pondría en libertad provisional bajo fianza y posteriormente se les absolvería por falta de pruebas o por sobreseimiento, que a los presos ya juzgados y encarcelados se les concederían indultos individuales y, en el caso de los huidos, que se presentarían voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional que los tuviera procesados y éste los dejaría en libertad después de que los fiscales retirasen los cargos. Efectivamente, se hizo así. En 2 años, 300 terroristas fueron excarcelados sin cumplir sus condenas o directamente no entraron en prisión por aquellos cambalaches judiciales que se pactaron en la sombra. Políticos, jueces, policía y hasta medios de comunicación que evitaban informar de los 44 indultos de etarras que se publicaron en el BOE colaboraron en aquella iniquidad.
mientras que a las víctimas no se les notificó absolutamente nada. Sobra recordar que ETA perduró 30 años más y que aquella indigna, como todas, negociación sirvió únicamente para que unos individuos que tenían causas muy graves pendientes con la justicia no tuvieran que rendir cuentas por ellas y se fueran tranquilamente a sus casas, y para que una vez más ETA le ganara el pulso al Estado y fuera más consciente aún de que podía recibir contrapartidas al margen de la ley y de que podía obtener cuando ella quisiera la tan vil paz por presos que ahora otra vez se quiere reeditar. El relato, la verdad, la historia, lo que debe perdurar en la memoria de los españoles de hoy y del futuro es que ETA ha asesinado a 857 personas, que 73 de ellas no recibieron justicia por parte del Estado porque tuvieron la mala suerte de que los mataran antes de 1977. Y sus asesinos, esos que después sembraron en España de dolor y muerte, fueron amnistiados. Y que de los 784 siguientes, según un informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, no se sabe quiénes fueron los autores de 326 de las víctimas mortales, lo que supone un 40% de los casos. Si tenemos en cuenta el total de los asesinatos cometidos por ETA, incluidos los anteriores a la amnistía, casi la mitad, 399, están sin resolver o sin culpables que hayan cumplido condena. Esto por no hablar de los condenados que salen de prisión con terceros grados concedidos con una generosidad pasmosa, o de los que pasan una media de 3 años de cárcel por cada uno de sus crímenes. Son datos escalofriantes que dan mucho que pensar. Este es el auténtico relato, la dolorosa verdad. Y son datos que además los terroristas conocen incluso mejor que nosotros y que les han servido para relativizar las consecuencias de sus actos. Muchos se metían en la banda con frivolidad porque sabían, porque se lo contaban sus amigos, que tenían muchas posibilidades de salir indemnes de sus fechorías. Sin embargo, en estos nuevos tiempos, como los llaman los nacionalistas, solo oímos hablar de paz, de reconciliación, de derechos humanos, de violencia policial, de iniciativas y actividades constantes que siempre surgen de los entornos separatistas y radicales, con lenguajes tramposos y equiparadores que falsean hasta la náusea la verdad y que ponen en el mismo plano al criminal que muere manipulando una bomba que al inocente a quien va dirigida. Es la ignominia más absoluta desde instancias oficiales y financiada con el dinero de los contribuyentes, con el nuestro. Vivimos en una ofensa constante, cuya respuesta por parte del Gobierno, y siento muchísimo tenerlo que decir, es la impasibilidad o el silencio. Si queremos mirar hacia el futuro buscando que en el País Vasco se afiance definitivamente la libertad, si queremos que a los niños de pueblos como Hernani no les lleven a columpiarse a parques dedicados a terroristas, ni les enseñen en la Ikastola que los etarras fueron héroes que lucharon por la liberación de su patria, si queremos impedir que al final del camino las familias de las víctimas acaben siendo gobernadas por quienes mataron a sus seres queridos, con la política que se está aplicando actualmente no lo vamos a conseguir. ETA ha escrito una historia de sangre y de odio, y esa es la que imperará en todos los lugares que pueda controlar. De poco va a servir que en el resto de España las víctimas sean respetadas y queridas, que lo son, si no conseguimos extirpar la semilla del odio que engendró tanto dolor. Debemos actuar allí donde es necesario, sin miedo, confiando en nosotros mismos, sabiendo que tenemos razón, que es nuestra obligación, que se lo debemos a los que cayeron y nos lo debemos a nosotros mismos. Por dignidad, por decencia, por sentido de la justicia, no podemos admitir que los asesinos en serie se paseen impunemente por sus pueblos y que sus amigos gobiernen. No podemos caer tan bajo. España, a pesar de todo, es un gran país y tenemos que estar a la altura del desafío. Tenemos que conseguir y que transmitir a los que vendrán detrás de nosotros un país no con suelo ético, como ahora miserablemente nos venden los que se empeñan en dar cabida en nuestra democracia a quienes la quieren destruir, sino con un amplio cielo de esperanza, de valores, de libertad y de equidad. Una España y un País Vasco en cuyo futuro no pueden caber los terroristas, ni sus cómplices, ni su legitimación, ni su historia, porque son absolutamente incompatibles con la justicia, con la verdad, con la memoria y con la dignidad que nos debemos como nación.
Finalmente, quisiera dejar en el aire algunas preguntas para la reflexión y por si alguien las puede contestar, que bueno, ya se han abordado aquí. Por ejemplo, ¿qué está pasando con Noruega? ¿Por qué los terroristas han podido vivir allí sin ser reclamados por España? ¿Por qué Noruega financia sus actos propagandísticos? ¿Cuáles son los nombres de los 30 terroristas huidos que dicen no tener causas pendientes con la justicia y que hacen gestiones con el Ministerio del Interior para volver a España? ¿En qué delitos están implicados? ¿Cuántas euroórdenes de detención ha emitido España y contra quién? ¿Por qué el Gobierno de España no responde al informe pagado por el Gobierno vasco en el que se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de 94 muertes por vulneración de los derechos humanos? ¿Por qué desde las más altas instancias no se sale en defensa de la Policía y de la Guardia Civil cuando el Parlamento vasco pide que se vayan de su comunidad autónoma? ¿Por qué no se aprueba la ley para que los exiliados por la amenaza terrorista puedan votar en sus lugares de origen de los que tuvieron que huir? ¿Cuál es el trabajo discreto que dice llevar a cabo el PNV para la consecución de la paz y su plan de paz? ¿Cómo se va a evitar que a través del Instituto de la Memoria y del Plan de Paz del Gobierno vasco se diluya el drama provocado por el terrorismo y se equipare a víctimas y criminales? ¿Por qué una instancia superior no desautoriza el informe jurídico del Parlamento vasco que considera legal llamar presos políticos a los terroristas de ETA? Bueno, podría decir muchas más preguntas, pero me quedo aquí. Muchas gracias.